¿Bien? Bien y Sí, mejorando, señor. como dicen. Ok. eh, Ayer ya habíamos pasado por estas diapositivas, ¿cierto? Sí. Y las vimos toditas, toditas, ¿cierto? ¿O nos faltó algo? Ey, ¿ya vimos esta comparación? Sí, ¿cierto? Sí, señor. De micro y macro, listo. Entonces estábamos ya realmente era en... Bueno, buenos días a todos. A ver, todavía faltan algunos compañeros, porque estamos 9 participantes, somos 17 en total. Hoy me demoré un trecito, pero porque estaba en una cita médica. Pero bueno, ya estamos otra vez en las labores. Entonces, proseguimos. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, vamos a entrar de nuevo al aula universitaria. Bueno, Johan Sebastián Flores no lo veo. ¿Qué pasó? Buenos días, profe. Díaz. Bueno, señoras y señores, ¿cómo vamos? Entonces ya estamos de nuevo en la plataforma. A ver, están todos matriculados, ¿cierto? Ya están todos matriculados en la plataforma. Sí. Ok, eso es importante. Eh, Aclaremos de nuevo una situación. El representante del grupo de ingeniería industrial es José Luis García Granado, ¿cierto? José Luis, ¿está José Luis por ahí? Sí, ese es el profe, pero no ha entrado, no ha ingresado. Ok. ¿Y de comunicación social quién es el representante legal? Como digo yo, el representante del grupo. A ver, está Judy Carolina Duarte, Gilda Alexandra Guerrero, María Paula Herrera, Jorge Jason Jaimes, está Laura Valentina Novoa, Julio Eduardo Rojas, Jacqueline Romaña, Michelle Daniela Ortega y Lady Johanna Barreto. ¿Quién es el representante del grupo? No, ahorita para su clase no hay nadie. Para la otra sí hay otra niña, pero no se ha escogido. Entonces, votación, escojamos? ¿Quién quiere postularse y ser el representante? No sé, una cosa es que Lady y yo ya hemos ido mucho. Toda que usted coja entre los demás, porque no sé, a veces no les da como la gana, perdón. O sea, Lady, Y yo, sí, siempre estamos haciéndole, pero el otro no sé, no, como que no. Pero entonces sí es hora como que les dé por. por apoyar la causa, Sí, pero sí. bueno, Sé eso del otro toca. lado está la niña Jackie Romaña haciéndole en nuestra otra clase, pero ahorita no sé. Jacqueline Romaña, ¿dónde está Jacqueline? Jackie,
¿No está Jackie tampoco? Bueno, pero pues la lógica es que entre ustedes se escojan y también se ayuden. Pero si no, tocaría escoger a alguien, como dicen, dedocráticamente. Sí, porque no, uno trata y todos quedan callados, entonces uno después queda, lo cogen a uno y... A ver, Profe, buenos días. buenos días, Michelle. Michelle Daniela Señor, Ortega. señor. ¿Te quieres postular para ser la representante para mi clase de tu grupo de comunicación social? No sé, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no sé, profe, pero pues si no hay nadie más, entonces bueno. No, pero con mucha fuerza y ánimo, con muchas ganas. Porque lo que tienes que hacer es entrar a la plataforma. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la plataforma. ¿Ya sabes qué te toca hacer ahí en la plataforma o no? No, Sería más fácil de alguien que supiera. ¿Quién sabe lo que toca hacer en el parcelador docente? Básicamente es ayudarnos en ese proceso y estar pendiente de los compañeros. Pero pues toca tener compromiso diario de ir subiendo y estar en la plataforma. ¿Quién entra diariamente a la plataforma? ¿Quiénes entran diariamente a la plataforma de comunicación social? ¿Ninguno? Y está como Se grave. supone que todos, ¿no? Pero... Se supone que todos, sí. Bueno, pero Julio Eduardo, ¿por qué no me ayudas tú en esta clase? No, pues sí, hágale ya. Sí, señor. Y pues toca desde la primera clase poner el... Sí, cierto. Sí, desde la primera clase, pues ahorita no hay problema. Tienes que, adelantar las clases y ya, en una sola entrada. Listo, no hay Bueno, problema. sí, Bueno, señor. Será. ok. No, pero Julio Eduardo también con ánimo, gracias. No, sí, sí, pero es que ya es como la cuarta vez, no como si no hubiera, pues, pero bueno, sí, será. No, no, sea positivo, digan, sí, chévere, bueno, es para esta clase con mayor veras voy a darle. Sí, sí, señor. Bueno, entonces ya es más fácil que tú ya que sabes y estar pendiente de los temas de la clase básicamente y eso. No, no es tampoco una monitoría tan complicada. Bueno, Sí, señor. entonces, estábamos mirando este video del ciclo económico, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver. Bueno, muéstrenme ¿En los qué fase del apuntes. ciclo económico estamos en el 2020? Para llegar a Miremos un poquito a ver, miremos un poquito los apuntes. A ver, miremos los apuntes. ¿Si están apuntando o no? Muéstrenme rápido, en cámara, los apuntes, por favor. A ver, todos, muéstrenme sus apuntes. Sí, profe. A ver, Andrés Díaz, precisamente. Espérame, Muestre los apuntes. ya tenemos el cuaderno entonces. Juan Pablo, muéstrame los apuntes. Johann Sebastian. Johann Sebastian Bach. ¿Dónde está Johann Voy, profe, Sebastian? voy buscando la carpeta. Es que yo voy copiando en Word. Bueno, eso, Andrés Díaz, muéstramelo, Juan Pablo. Muy bien, Yelixa. A ver, Yelixa otra vez, muéstramelo. La tarea. A ver, miremos la tarea. Vamos a poner puntos positivos y negativos los que hagan la tarea.
¿De qué era la tarea? A ver, alguien que me... que Lo se de acuerde. la pirámide de Maslow y lo otro. Sí, señor. ¿Y qué era lo otro? Creo que lo tengo anotado. Ceteris Pero paribus. esa Ceteris joda. paribus. Muy bien. Ok, entonces, muy bien, Julio Eduardo. A ver, punto positivo aquí, Julio Eduardo. Hizo la tarea. Yelixa. Yelixa Rojas también hizo la tarea, muy bien. Otro positivo aquí. Jason Fuentes, sí está la tarea ahí, mucha ver. ¿Qué dice Ceteris Paribus? Jason. Sí, ahí está, profe, Ceteris Paribus y Ceteris Paribus está acá. Ok, bueno, muy bien. ¿Quién más? Johan Sebastián hizo la tarea, no. Ahí están puntos positivos. Los demás, entonces, es que no hicieron la tarea. A ver, Sí, profe, yo la hice, Profe, ya la yo, muestro. profe Benny González. La tengo en Word. a ver, Denny González. Ah, déjeme ver. profe, le imprimí hasta el cuadro. Digo, la pirámide. Profe, Bueno, ahí entonces, está la pirámide y la investigación. ok, bueno, entonces, a ver, 1-1. Aquí acabo de ver a Juan Pablo, listo, Juan Pablo. Michelle también. Profe, ¿me da permiso compartir pantallas? Que lo tengo en Word. Yo lo busqué y lo copié ahí. De ahí. Sí. Entonces, espérate un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver, comparte ahora sí, tú puedes compartir. Todavía no me deja, profe. No deja. Espérate a ver, entonces, voy a mirar acá. Dice one participant can share at a time multiple. Ahí, yo creo que ahí sí ya puedes. ¿Sí? Ujú. Sí, sí se ve. Sí, señor. Sí se ve, ok, muy bien. ¿Ya terminó de calificar a los otros, profe? No, estoy precisamente los que me van diciendo. Michelle ya me dijo. ¿Quién más? Ya, Denny. profe. Profe, yo, Yo, Lady profe, Barreto. Alexandra. Denny González, sí, también. Ya la vi, muy bien. Lady Barreto. Lady Barreto también, muy bien. Alexandra Guerrero. Guerrero Alexandra, muy bien. Lady Barreto ya, muy bien. ¿Quién más faltó? ¿Quién más dijo yo? María Paula, no alzaste la mano. Andrés tampoco. Johan ¿Yo, Sebastián, profe, ya? momento. Johan Sebastián, sí, ya lo compartiste, muy bien. Muy bien, Ya, Johan Sebastián, listo. Ok. Muy bien. Alexandra Guerrero, ¿sí compartió? No lo vi. Sí, profe, ya me llamaste. Ya viste el cuaderno. Pues te lo vuelvo y te lo muestro. No, ya, Alexandra, ya. Listo. Ah, vale. Es que Alexandra, es que te pasas por un lado para el otro. Andrés Díaz, a ver, ¿dónde está Andrés Díaz? Andrés Díaz, sí. Ok, muy bien. listo, profe. Muy bien, ok. ¿Quién más? Bueno. Profe, ¿ya tú miraste la mía, Yelixa? Yelixa, no te veo. Yelixa Rojas. Sí, ya. Yelixa ya. ¿Sí? Sí, Yelixa Bueno, ya. Sí. listo, profe. Ok, ¿quién más? Los demás entonces no participaron. Bueno, listo, muy bien. ¿Quién fue el último que compartió el que compartió pantalla? ¿Cómo es que se llama? Sebastián Flores, profe. Johan Sebastián Flores, listo. Aquí está también el positivo. Bueno, muy bien. Andrés Díaz no mostró nada, entonces 0. ¿Qué va, profe? ¿Muestra otra vez? Muestre otra vez Andrés Díaz. Voy, ya. No lo veo. Sí, ya lo mostró. Muy bien. Bueno.
Juan Pablo mostró. No lo veo a Juan Pablo. Sí, señor, profe, yo ya mostré. Si quiere vuelvo y muestro. Sí. Juan Listo. Pablo. Juan Pablo, sí, muestre por favor. Listo, ya voy. Ok. Bueno, muchachos, entonces seguimos con el video. Pero bueno, hagamos una Esa respuesta, socialización. vamos a verlo. Profe, ya estoy mostrando. Muestra otra vez, por favor. Mira, la pirámide, lo de Julius Parius. ¿Sí ves? Ahora sí. Sí, ok, muy bien. Ok, gracias. Muy bien, pero entonces, a ver, alguien que dicte, que compruebe para todos qué es Ceteris Paribus. Pues, si quiero lo digo yo, profe. Andrés Díaz, a ver. Según lo que yo investigué, Duro. básicamente, pues en un ejemplo, es como una expresión de analizar la oferta y demanda de los juegos electrónicos para niños, es un ejemplo, ¿no? Y también podemos imaginar que el aumento de la demanda pues, de la mercadería debido a una coyuntura determinada, por ejemplo, las fiestas navideñas, entonces el ceteris paribus se incrementará el precio y la cantidad del equilibrio del mercado. Pues en este caso asumimos que se mantiene constante otras variables como la capacidad de producción de la empresa competidora hacia el impuesto valor añadido y el precio de cada bien sustitutivo, Del bien sustitutivo. sustitutivo. Ok, pero entonces, en general, el Ceteris Paribus, ¿para qué Pues se utiliza? significa igualdad de condiciones, ¿no? Igualdad de condiciones, es decir, o lo podríamos tomar como sin tener en cuenta las demás variables, porque efectivamente los modelos econométricos pues utilizan muchas variables y se cuantifican, se ponderizan, hay una ponderación, ¿cierto?, de las variables para poder identificar los diferentes modelos que se hacen en economía, los modelos econométricos, pero precisamente para poder entenderlos y para que funcionen las leyes de la economía, pues tenemos que tener en cuenta muy pocas variables o una o dos variables normalmente en los modelos y las demás variables sin tenerlas en cuenta o que permanecieran iguales. Entonces, para eso sirve el Ceteris Paribus. Esa es la concepción de los modelos. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social que tiene cuantísima cantidad de variables que podrían hacer variar los modelos. Entonces, hoy, por ejemplo, y ustedes por eso se ven en la economía la variación de las acciones. Entonces suben, bajan, después se vende. Si hay, por ejemplo, muchas expectativas positivas, entonces empiezan a subir. Si empieza el mercado a tener expectativas negativas, problemas, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con los mercados en Estados Unidos, el Dow Jones. Entonces, hay a veces, o sea, arrancan las acciones, por ejemplo, como dicen, a la baja porque hay problemas políticos y hay una expectativa política de que va a salir tal persona elegida o que sale la otra. Entonces, dependiendo de cómo esté el mercado, se dinamiza o eso se llama, se vuelve lento, ¿cierto? El mercado y entonces depende de esas dinámicas, sube o bajan las acciones, pero entonces sería muy difícil predecir que un modelo funciona, tanto un modelo como de oferta y demanda en acciones, por ejemplo, si se tuvieran en cuenta toda esta cantidad de variables. Entonces uno, por lo general, lo que trata de hacer en los modelos es tener determinadas variables controladas o, digamos, dentro del modelo y las demás se sacan del modelo para que funcione. Eso es lo que se llama el famoso Ceteris Paribus.
¿ok? Con lo demás constante, con lo demás sin tenerlo en cuenta, ¿ok? Eso es lo importante de esa palabrita, ceteris paribus. Y con lo demás igual. Y la pirámide de Maslow, a ver, alguien que me cuente rápidamente cuáles son las principales necesidades básicas. Hay primarias, secundarias y terciarias. Sí. Las primarias son unas fisiológicas, respirar, comer, el sexo, el estar en paz consigo mismo. La otra sí ya son la seguridad, empleo, salud, estar bien con la gente a su alrededor. Y lo otro ya es como si más espiritual, el reconocimiento, respeto, confianza, como la autoestima. Autoestima y autorrealización, ¿no? Sí, señor. La sociedad, bueno, muy bien. Entonces, nosotros estamos en este momento aquí cumpliendo una necesidad de autorrealización realmente, ¿no? Porque si estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos proyectándonos a futuro, queremos ser profesionales, concretar nuestras carreras, ¿cierto? Todas estas necesidades son necesidades de autorrealización. Entonces, importante en lo que estamos precisamente, en la parte de la educación, en la parte del conocimiento, del aprendizaje. Entonces, esto es bien importante para ustedes, para nosotros, obviamente, para las universidades, y es muy importante para su ser, para cada una de las personas. La realización, conseguir un título, es algo importante. Lo que les he dicho, consigamos el título, pero bien, ¿no? Honestamente, honradamente, aplicando la honestidad, seamos honestos a futuro en nuestros trabajos, porque si no, tenemos problemas de la famosa corrupción que no sirve ser uno un profesional si es corrupto, obviamente. Eso es todo lo contrario, eso es lo más perverso que puede haber. Entonces, la ética y la moralidad, la ética profesional es muy importante. ¿Ok? Bueno. Entonces, terminemos de ver este video. Este video es bien interesante. Es precisamente una explicación macroeconómica de lo que está pasando actualmente. Fíjense lo importante. ¿En qué fase del ciclo económico estamos? Hay 4 fases. 4 fases. Entonces, miremos el detalle. Anoten, por favor, las fases en los ciclos económicos. Hay otras fórmulas, pues, que también lo hablan, y son lo mismo realmente. Entonces, hay una fase de recuperación, una fase, obviamente, de crisis baja. Entonces, hay una desaceleración de la economía, hay una depresión en la economía y vuelve y empieza la recuperación. Así son los ciclos. Aquí vamos a mirar cómo los están, digamos, las 4 fases, cómo las categorizan. Bueno. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? Esto ya lo vimos, ¿cierto? El PIB. A ver, Juan Pablo, tenemos el Producto Interno Bruto. ¿Sabemos esa ecuación y qué significa el Producto Interno Bruto, Juan Pablo? Juan Pablo. ¿No está Juan Pablo? ¿Qué pasó? Sí, profe, ya llegué, perdón, es que no podía prenderlo. Entonces, Señor. ¿ya vimos eso? Producto Interno Bruto. No estoy seguro, profe, pero miro los apuntes. Pues yo no lo tengo, profe. No sé si ya lo hayamos visto. Pero Profe, no yo lo tengo tengo anotado. que es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio durante todo el año. Durante un año, o también se puede medir profe. trimestralmente, pero este video, en la parte de este video, ¿ya lo vimos o todavía no? En la parte de este video no. Ok, entonces vamos a revisarlo. La ecuación macroeconómica de la famosa demanda agregada, ¿cierto? Que es de macroeconómica de John Maynard Keynes, que es el padre de la macroeconomía. Acuérdense que la economía está
digamos, bajo dos visiones. Una visión más individual sobre qué hace cada uno de los actores de la economía o de los agentes de la economía, agentes económicos, y qué hace el global o el conjunto agregado de la economía. Entonces, está una visión microeconómica de los agentes individuales sobre cómo se comporta cada uno de estos agentes individuales, y hay una visión macroeconómica holística de cómo es el movimiento de la economía, cómo crecen los países, cómo crece la economía en un país, por ejemplo, en el globo, en el mundo en general. Entonces, ahí hay una serie de visiones, pues dos visiones fundamentalmente de la economía. Entonces, para explicar las crisis, para explicar lo que está pasando a nivel, digamos, mundial actualmente, hay que verlo desde una visión macroeconómica, obviamente. Entonces, hay que verlo sobre si están creciendo o no las economías. Puede ser una visión un poco, como dicen, obtusa a veces, pero es una visión aproximada de si hay reactivación económica o no, si está creciendo el Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Entonces, eso es lo importante de analizar. Para analizarlo, se tiene la ecuación macroeconómica de la demanda agregada, que es el mismo Producto Interno Bruto, que es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Eso es bien importante que se acuerden, que lo tengan en cuenta. Esa ecuación la deben tener siempre aquí en la mente, porque uno puede explicar la economía prácticamente y los desarrollos económicos de los diversos países, los crecimientos económicos de diversos países, es de acuerdo a cómo se estimulan todas estas variables. Entonces, hay variables que son positivas, y cuando son positivas hacen crecer, y cuando esas variables son negativas, pues hacen decrecer. Así de sencillo. Entonces, cuando hay una oferta y demanda, y hay buena oferta y demanda en los mercados, hay crecimiento en los mercados, entonces hay consumo y hay inversión. Son las dos primeras variables de la ecuación. Consumo más inversión. ¿Ok? Entonces, ahí vemos cómo se está estimulando o reactivando la economía si hay mayor demanda, si hay mayor inversión, si hay producción para suplir precisamente las necesidades y ese consumo. Y ahí es donde se vuelve el ciclo del flujo circular del ingreso de la economía positivo. Se puede volver también negativo en la medida en la que no hay consumo, no hay inversión, y eso es lo que genera en el ciclo, eso es lo que genera precisamente la recesión económica. En este momento estamos dentro de la fase del ciclo en recesión económica, pero ya lo vamos a explicar aquí más en detalle. Comportamiento humano y la economía. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? ¿Cómo se mide la economía? La economía se mide a través del Producto Interno Bruto, o también conocido en algunos lugares como el Producto Bruto Interno. En inglés se le conoce como el Gross Domestic Product. El PIB está compuesto por la suma del consumo de los hogares. Aquí podremos tener compras de diferentes bienes y también compras de diferentes servicios. La inversión de las empresas. Aquí podemos tener, por ejemplo, una gran inversión como un aeropuerto, o algo un poco más pequeño como una tienda de venta de productos. El gasto público. Aquí podemos tener algo tan simple como la construcción de una carretera, un nuevo puente o una gran inversión de un nuevo hospital con lo último en tecnología. Y las exportaciones e importaciones que tiene cada país. Finalmente tendremos la siguiente fórmula, donde C es el consumo de los hogares, I la inversión privada, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. Entonces, a ver, ahí quedémonos en eso. Copien, por favor, esta ecuación, la ecuación fundamental de la macroeconomía. Esta ecuación es la
del indicador macroeconómico que se llama Producto Interno Bruto, es un indicador de crecimiento económico. Ojo con eso. PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador del crecimiento de la economía. Apunten eso, por favor. Escríbanlo en su cuaderno. Escriban esta ecuación. Colóquenlo. PIB es igual a demanda agregada igual, o demanda agregada igual al Producto Interno Bruto igual, al consumo. C es de consumo. I es de inversión. No es ingreso. Ojo. Y C tampoco es de costo. C es de consumo. Ojo con eso. Más G es de gasto, sí, pero de gasto público. Si quiere, colóquenle una G sub P para que se acuerden. Gasto público. Más exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Cada una tiene su fuerza dentro de la demanda agregada o dentro del crecimiento económico, y por eso se estimulan en general cada una de estas variables en la economía. ¿Ya vimos los agentes económicos? Agentes económicos, ¿ya sabemos cuáles son? Sí, profe. Ok, ¿cuáles son? Pues los que acabaste de decir, ¿no? ¿Cuáles? Los de Producto Interno Bruto, los del consumo, inversión, gasto público, No, exportaciones, ¿no? no. Mire que es ¿Qué importante. estás preguntando? Sí, claro, Lady. Los agentes económicos, ¿cuáles son? Agentes económicos. Estas son las variables que precisamente desarrollan los agentes económicos. Entonces, el consumo lo desarrollan las familias normalmente, o son la función de las familias, digamos, las funciones en la economía de los agentes económicos están aquí plasmadas, aquí en cada una de estas. Entonces, una de las funciones principales de las familias, de los individuos, de las mismas empresas, obviamente, es el consumo. Pero las empresas como tal, ¿cierto? Ese es el otro agente económico, pues están dedicadas al tema de la inversión. Necesitan es inversión para hacer crecer la producción, para producir. Entonces está la inversión. La inversión que hacen para producir bienes y servicios dentro de esa economía. Para eso es la función, el agente económico ahí es las empresas. Aquí del consumo son las familias. Y del gasto público, el otro agente económico es el Estado. El Estado. Entonces el Estado obviamente requiere ingresos, y los ingresos son vía los impuestos para ejercer el gasto público. Ahí daban un ejemplo de gasto público. ¿Cuáles son los ejemplos de gasto público tradicionales? El presupuesto de una nación, ¿cuál es? A ver, Andrés. Andrés Díaz. Profe, dime, ¿cómo respondes? ¿Cuál? No le escuché bien, ¿puede repetir la pregunta, profe? Andrés, pónganse pilas porque tienen que estar conectados. No, sí, es como más cuestión del internet, que es como que lo escucho mal. Pilas, tienen que estar conectados. La pregunta es, ¿qué ejemplos de gasto público ejerce el Estado? ¿Para qué es el gasto público? Ejemplos de gasto público. ¿En qué se gasta la plata del Estado? ¿En qué se gasta los ingresos que son
vía los impuestos en que se gasta el Estado la platica. A ver. Exacto. No sé si sea la Profe, ¿puede ser en respuesta. obras? ¿En las obras? En obras de infraestructura, muy bien. En salud. En salud. En guerra, en el Educación. militar, ¿no? En educación, muy bien. En lo ¿Qué más? militar, ¿no? En todos los temas Profe, en de seguridad carreteras. militar, sí. Salarios para todos los ministerios públicos. En carreteras, sí. Salarios de todos, o sea, de todo el estamento estatal, o sea, todas las empresas y organismos del Estado también, los salarios, muy bien. Otra cosa importante, los parques para la recreación, o sea, la infraestructura, digamos, de recreación, la infraestructura de salud, la infraestructura de construcción, o sea, todo lo que son puentes. Para eso se supone precisamente que el Estado invierte para el desarrollo de la economía, el desarrollo de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos. Entonces vamos a mirar, a mirar aquí una cosita para que ustedes lo tengan más claro. Y volvemos ahorita a este video, bueno. G, el gasto público. E. Vamos a mirar. Acá ustedes en la plataforma lo tienen, o sea, hagan el ejercicio de bajarle la plataforma. Están los sistemas económicos, pero también están aquí hay un PDF en la clase número 3 que habla sobre los agentes económicos. Por favor, hagan este cuadrito en su cuaderno, lo tengan claritico. Entonces, aquí están los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Aquí están los agentes o actores o unidades económicas son las familias o economías domésticas, que componen obviamente las personas, los individuos, las agrupaciones sociales, culturales, deportivas, que no tengan ánimo de lucro, las famosas ESAL. ¿Qué significa ESAL? Como su nombre lo indique ahí, entidades sin ánimo de lucro, las ESAL. Desde el 2004-2005, las organizaciones sin ánimo de lucro, o empresas sin ánimo de lucro, o entidades sin ánimo de lucro, tienen la obligatoriedad de inscribirse en la Cámara de Comercio también, para tener una formalidad. Entonces, son parte de lo que llamamos de la agente familias o la agente economías domésticas. Hay otro agente que es el agente empresas, el agente productivo. Hay otro agente en la economía, ¿cierto? Que interactúa en la economía que se llama Estado. Y hay otro agente que es el sector externo, el resto del mundo, los otros países, ¿cierto? Conformado por las familias, las empresas y los estados de los otros países. Y le llamamos el sector externo. En términos de sectores, lo podríamos llamar estas dos, sector privado, ¿cierto? Este estado lo llamamos sector público, ¿cierto? Y el que tenga interrelación con los demás hacia el exterior, el resto del mundo, lo llamamos el sector exterior. Mire lo importante y lo interesante de este cuadro. Este cuadro nos da claridad sobre la función de cada uno de los agentes en la economía. La función es en la economía, ¿no? ¿Cuál es la función de las familias, economías domésticas? El consumo. Obviamente eso es lo principal. Además del consumo, principalmente, pues con los ingresos,
puede tener, se supone que tienen ahorro, el ahorro les sirve para la inversión también, y además de, pues pagan impuestos. Pero su principal función es consumo. ¿Cuál es el objetivo de la gente? Satisfacer sus necesidades, es decir, maximizar su utilidad o su satisfacción como tal, utilidad en términos de satisfacción. Entonces, a mí me da una satisfacción tomarme una gaseosa porque, como dicen, satisfago el hambre, la sed, ¿cierto? Suplo mi necesidad. Bueno, mejor agua, ¿no? Suplo la sed. Sacio mi sed. Y eso se da en términos de utilidad, es decir, hay una utilidad intrínseca, obviamente, en ese tipo de bienes, sobre todo los bienes, digamos, consumibles de alimento, que lo que está buscando, obviamente, es satisfacer esa necesidad del hambre, ¿cierto? Del alimento y de suplir la sed, obviamente. Entonces, necesitamos para eso agua, comida, y nos da una utilidad específica en términos de satisfacción. Cumplimos, o sea, el objetivo es saciar nuestras necesidades y nuestros deseos, satisfacer nuestras necesidades y deseos. ¿Cuáles son las restricciones de estos agentes? Obviamente, la restricción a nivel económico es la cantidad de ingresos que yo pueda tener, ¿cierto? La cantidad de ingresos que yo pueda tener. Y nuestras preferencias también son temas de restricciones. Entonces, los ingresos nos dan una restricción que llamamos restricción presupuestaria, ¿cierto? Tenemos que tener un presupuesto. Y estamos, obviamente, en función de la misma situación económica que a todos nos pasa. Nos toca elegir entre varias opciones, ¿cierto? O entre alternativas. Nos debemos elegir. ¿Pero por qué? Porque los recursos son escasos y las necesidades, aquí tenemos las famosas necesidades y deseos, son ilimitados. Entonces, cuando tenemos la confrontación de las necesidades versus los recursos, se genera la escasez. Entonces, la escasez es la que nos hace tomar decisiones y tomar, digamos, opciones de costos de oportunidad. Entonces ahí tendríamos que analizar los costos de oportunidad en la economía de tomar una decisión u otra. Pero precisamente es por eso, porque tenemos ingresos restringidos, o sea, es la restricción, no tenemos todos los recursos del mundo para comprar todo lo que nosotros queremos, y tenemos unas preferencias también encima de otras, o sea, unos gustos, unas preferencias que nos dan restricciones. El tipo de economía interna, economía cerrada y economía privada, este tipo de economía, digamos. Las empresas son las unidades básicas de producción. PSC significa producción. Las empresas que utilizan son las encargadas de transformar los factores productivos en bienes y servicios para ofrecérselos a otros agentes económicos y obtener beneficios. Para eso hacen las empresas su transformación. Entonces utilizan los factores de producción. Ahorita vamos a verlos en detalle, los factores de producción, pero en general son la tierra, el trabajo y capital y el conocimiento empresarial. El último acuñado durante los últimos años realmente ha pasado por las habilidades empresariales, por las capacidades empresariales, por las iniciativas empresariales. Eso es lo que significa HE, CE y E. HE son habilidades empresariales, CE significa capacidades empresariales
IE significa iniciativas empresariales, que son realmente el famoso conocimiento empresarial. Las empresas son estas unidades dedicadas a producir y obviamente su función principal en la economía es la producción. Necesitan obviamente de inversión, hacer análisis de inversión para esa producción, hacer análisis de costos, fundamental para producir, saber cuánto me cuestan los insumos, cuánto me cuestan las diversas fases de la producción en un producto determinado, cuánto me cuesta la logística para distribuirlo. Entonces los costos son fundamentales. ¿Por qué? Porque del análisis de esta inversión, el análisis de estos costos, de estos gastos y de lo que pago los impuestos, pues maximizo mi beneficio. Es decir, ahí me va a dar que mi principal función como dentro de la economía, lo principal objetivo dentro de la economía de las empresas es maximizar sus beneficios económicos, que es maximizar las utilidades ya en términos económicos, o sea, no utilidades solamente en términos de satisfacción de unidades consumidas, sino en términos de unidades ya producidas, distribuidas, pero sobre todo de la utilidad económica de hacer el ejercicio de producir. Entonces, para eso se hace una empresa, ¿no? Uno dice, no, para generar empleo, para empezar, para generar mi propio empleo, pero para tener mis utilidades, para tener mis mayores rentabilidades, maximizar mi rentabilidad en la economía, en la empresa, de la empresa como tal, ¿cierto? Las utilidades de las empresas. Eso se ve en los PIGs, se ve en los balances, obviamente, si la empresa ha tenido en su ejercicio anual utilidades o pérdidas. Lo que va mostrando que tiene utilidades o pérdidas durante el año y que pudo incidir más o menos, si el costo de ventas, si los gastos fueron muy altos y bajaron las utilidades. Entonces, eso se ve en el PIG. Para eso uno utiliza como empresario los estados financieros y el flujo de caja, obviamente es una parte del estado financiero. O sea, utiliza los balances, el PIG, el flujo de caja, para revisar y mirar cómo está la utilidad. Si tuvo utilidad o pérdida. Precisamente el PIG, así llamado, PIG o estado de resultados, se llama PIG precisamente porque analiza como una película si hubo pérdidas o ganancias, si hubo utilidad o no en el ejercicio de la empresa durante un determinado periodo, normalmente es de un año, ¿no? Bueno. Entonces maximizamos beneficios económicos. La restricción obviamente es de presupuesto, es de tecnología, esas son las restricciones presupuestarias como tal, o sea, de dinero, de capital que necesite, pero es capital de inversión. Acá son capitales de inversión, eso es muy importante aclararlo, porque precisamente el dinero dado a las empresas es para que produzcan e inviertan, para que haya generación de productos y o servicios para la economía. Esta es una economía interna, economía cerrada, economía privada. Y viene el Estado o el gobierno, el sector público, también se le llama administración estatal, encargado de llevar a cabo todo lo que las economías domésticas y las empresas, o sea, lo que estos dos no hacen, se supone que lo debe hacer el Estado, o no puede realizar. Entonces el Estado ahí tiene una función de reguladora. En las economías, ojo, en las economías mixtas y en las economías capitalistas, el Estado ha entrado a ser Estado interventor de la economía, pero más que interventor, regulador.
de la economía. O sea, ayuda a que fluya la economía, pero no la interviene totalmente, ni la interviene, digamos, ni es la que hace que funcione la economía o la que maneja la economía en su totalidad, como los estados totalitarios, por ejemplo, como China. Es un estado totalitario en el que la economía es totalmente manejada por el Estado. Todo se mueve si el Estado da orden o no en ese caso. Obviamente, también ya China, después del 2000, realmente como desde el 95, que empezó a cambiar sus políticas económicas, pues es una economía estatal, ¿cierto? Estatal combinada con el libre mercado o estatal capitalista, ¿no? O sea, el famoso capitalismo de Estado. Entonces, así se le llama a una economía como China, que es mixta, pero totalmente dominada, centralizada, planificada por el Estado. La economía, ¿no? Economía planificada y centralizada por el Estado. Entonces, esa es la diferencia de los demás países versus los países que tienen este tipo de manejo económico. Son realmente economías mixtas, pero el Estado es preponderante. En cambio, en la sociedad capitalista, en las demás países con sistemas de libre mercado y capitalistas, pues obviamente ahí está preponderante la propiedad privada y digamos el sector privado es preponderante más que el público. Ok, entonces el Estado aquí es regulador y su función principal es maximizar el bienestar del país, el bienestar de sus ciudadanos, el bienestar de la sociedad. Esa es la principal función del Estado en estas sociedades capitalistas. De hecho, se supone que en las totalitaristas también. Hay algunos, digamos, con mayor eficiencia económica y que se pueden dar como ejemplos. Hay otras que realmente no dan el ejemplo. Pero lo que yo siempre les he dicho, más allá de los sistemas económicos como tal y de la situación económica de un país, la problemática real es la gente que está detrás de los modelos, detrás de los sistemas económicos que hacen que eso funcione o no funcione. Entonces, desafortunadamente, ejemplos hay varios de fracasos del socialismo, el famoso socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Por ejemplo, caso clásico, ya pues en análisis históricos, pues Venezuela. Pero no, más allá que sea el sistema o el modelo económico planteado, es la gente detrás del modelo. Ahí es donde está el problema. Entonces, si la gente es perversa, si la gente es, ningún modelo funciona porque todos se lo van a robar. Así de sencillo. Entonces, hay modelos que desafortunadamente pues desarrollan más esa posibilidad de no ser transparentes, de ser corruptos, y desafortunadamente el modelo del socialismo del siglo XXI pues está demostrado que es de lo más corrupto que hay, de lo más complicado y destructor de las economías que hay. Entonces, no es gratis, pues, cada una de estos modelos, porque desafortunadamente el totalitarismo o el que el gobierno maneje todo, pues genera aún más corrupción. Ahí está la situación. Bueno. Ahí me estaba metiendo como en cositas políticas, pero tiene su razón de ser. Sector externo. Bueno, quiero ir a Yelixa Rojas.
¿Qué opinas de lo que estamos hablando hasta ahora? ¿Te parece interesante, Yelixa? Aquí estoy, profe, sí, claro, estoy poniendo cuidado. Sí me parece interesante, la verdad. Bueno, entonces, el sector externo es el otro sector que habla de, que está compuesto, pues, ¿por qué? Estaría compuesto por tanto las familias, las empresas, como los estados de los otros países, precisamente. Ahí está el sector público, el sector privado y el sector social, básicamente. Su principal función, pues, va a ser el proconsumo. ¿Qué significa proconsumo? Producción y consumo, las dos. Entonces, producción, inversión, empleo y consumo. Consumo con ahorro de las familias también, etcétera. Y la producción de las empresas, fíjese. Entonces la función del sector externo es en doble vía de producción y de consumo. Y obviamente el sector externo ayuda a maximizar las utilidades, a satisfacer los deseos, las necesidades y los beneficios tanto de las familias, las empresas, como de los países. O sea, ayuda también a satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad. Entonces, va en triple vía la maximización de la utilidad en el sector externo. Entonces, eso es importante. Obviamente, también tiene estas restricciones, tanto de ingreso, como de presupuesto, como de tecnología, para poder desarrollarse el sector externo. Entonces se requiere, para desarrollar el sector externo colombiano, aumentar las exportaciones, pues se requiere de buenos ingresos, es decir, y de presupuesto, o sea, que haya buenas ventas. Este ingreso es en términos de ventas hacia el exterior, o sea, que haya mayores exportaciones, ingreso, o sea, aumentar las exportaciones, que haya presupuesto, que haya inversión, ¿cierto? Y que tengamos tecnología para poder aumentar y mejorar las ventas, o sea, las exportaciones, ¿no? Sector externo. Hay que importar, obviamente, tecnología cuando no se tiene o cuando no se ha desarrollado tecnología, pues hay que importarla. Entonces, por eso es el sector externo muy importante para que tengamos mejores ingresos, mayor presupuesto y mejor tecnología al importarla. Bueno, entonces al final decimos que esta es una economía o sector externo, que son economías abiertas. Cuando un país tiene comercio exterior, se habla de economía abierta. Cuando solamente tiene comercio hacia el interior del país y no se ha abierto a las exportaciones ni las importaciones, se habla de economías cerradas, ¿cierto? Que ya realmente no hay en el mundo prácticamente economías cerradas. En una época sí existían varias economías cerradas, pero ahora casi todas son economías tanto abiertas como economías mixtas. Es decir, tienen modelos mezclados, digamos, tienen algo de capitalismo, algo de socialismo, algo de economía planificada, algo de economía estatal, porque pues, de todas maneras hay algo de control. Entonces, es una mezcla realmente de los modelos actualmente, las economías de los diversos países. Bueno. Entonces, este modelito lo pueden bajar de la plataforma. Ahí está. Bien interesante. Ahora sí debió quedar claritico cuáles son los agentes y cuáles son sus funciones. ¿Cierto? Julio Eduardo. Claro, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Miremos entonces. Aquí lo teníamos agentes económicos. Pero también miremos
otro tema bien importante que son bueno, aquí están los sistemas económicos, ¿no? Eso ya lo vamos a mirar mañana. Y la clasificación. Tenemos aquí los factores de producción. Importante acá, en estas definiciones varias, aquí también ustedes lo pueden bajar. Mira, aquí hay unas definiciones varias de términos en economía. Está con mi letra, pero de esta manera no, mi letra no está tan... A veces se complica un poquito, trato de hacerla lo más clarita posible, pero prefiero hacerla así para que se den cuenta pues que uno puede hacer sus mapitas mentales y que funcionan perfectamente. Tomar sus apuntes. Entonces hablamos de la ecuación, mírela. Producto Interno Bruto real, ¿cierto? Es el indicador macroeconómico del crecimiento de la economía. Es igual a la demanda agregada, ¿cierto? Que es igual a la demanda global. DGS significa demanda global, que es igual al consumo privado más la inversión privada, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Este pedacito de exportaciones menos importaciones es igual a las exportaciones netas, así se llama. Exportaciones netas, o sea, el neto de exportar. Obviamente significa quitarle las importaciones a las exportaciones. Y esto es igual a la famosa balanza comercial, o sea, lo que las exportaciones menos las importaciones es lo que llamamos la balanza comercial de un país. La balanza exterior, muchas veces también se le llama así, la balanza exterior del país. La balanza comercial del país. Entonces, y esta balanza comercial, que son la cuantificación de las exportaciones menos las importaciones, hace parte de la famosa balanza de pagos de la economía en un país. Balanza de pagos de la economía. La balanza comercial es una de las partes de la balanza comercial, de la balanza de pagos de un país. La balanza comercial es una parte de la balanza de pagos. Aquí también miramos que tenemos el famoso PIB per cápita, que es igual, es una magnitud, ¿cierto?, que trata de medir la riqueza material disponible, ¿cierto? Entonces, el PIB per cápita también se le llama igual a la renta per cápita, es igual al ingreso per cápita, es igual al PIB por habitante. Entonces, ¿qué hace? Se toma el PIB, ¿cierto? Per cápita es igual al PIB total sobre el número de habitantes. A ver, hagamos un análisis rápido ahí. ¿Ustedes creen que si yo digo que el PIB per cápita colombiano es de 5 millones de pesos, supongamos, que el Producto Interno Bruto per cápita colombiano es de 5 millones, ¿quiere decir que es una buena economía, es una mala economía? ¿O ustedes creen que ese valor del PIB per cápita como tal sí demuestra realmente la riqueza que tiene mensualmente cada persona? O sea, que tengo eso en mi economía. 5 millones. Colombia. No, no creo. ¿Cierto que no? Porque realmente, si miramos eso, significaría que yo tengo unos ingresos o tendría unos ingresos mínimos, o todos los colombianos tendrían unos ingresos de 5 millones de pesos. Entonces, está reevaluado mensuales. Entonces, está reevaluado un poquito el tema del PIB per cápita. Lo que sí significa es que eventualmente la riqueza, si fuera bien distribuida, tendría uno derecho
o tendría uno el acceso a tener esos recursos mensualmente, que sí generaría una mejor calidad de vida. Entonces, está reevaluado ese tema del PIB per cápita. Nos da un indicador de cuánta riqueza hay en el país, pero no la que realmente tiene cada persona. Fíjense lo interesante de esos análisis. Obviamente sí nos da la riqueza del país por persona, pero no es la realidad. Ojo con eso, los indicadores económicos a veces pueden dar a confusiones o a malinterpretaciones, pero así es la economía, hay que tratar de entenderla precisamente. Bueno, ¿quién opina más? Laura. Laura, ¿qué opinas de ese indicador del Producto Interno Bruto, el PIB per cápita? Laura Valentina. Laura Valentina está perdida en el mapa. Me preocupa. Laura Valentina, te estoy llamando. Si yo los llamo y no me contestan, es como si no estuvieran, les pongo falla. Para que nos vayamos poniendo de acuerdo, porque es que así es complicado. Laura Valentina Novoa. Entonces, prácticamente me toca ponerle falla. Porque no me respondió. Bueno. Obviamente esto es, como todo, compromiso. Las personas que quieren aprender, pero es que yo hago aquí, como todos sus maestros, creo yo, hacen un esfuerzo importante, pues, de traer, de hacer estas explicaciones, y ustedes tienen que hacer el esfuerzo, pues, de estar atentos, obviamente, de ponerle atención a la clase. Ahora, si hay cosas por mejorar, pues las mejoramos, pero lo principal es la atención que ustedes tengan a la clase. O sea, yo sé que es difícil, y sobre todo con este tema virtual, pero hay que ponerle todo el interés y toda la concentración mientras estemos en la clase. Porque si nos ponemos por estar ahí, pues, así como dicen, por calentar silla no nos sirve. No nos sirve a nadie. A ustedes son a los que menos les sirve calentar silla. Entonces, pónganse, por favor, pilas con eso. Es preferible que se desconecten. Si tienen otra serie de cosas, es preferible que se desconecten porque así no están haciendo nada. A ver, José García Granados. Profe, qué pena, yo acabo de llegar. ¿Qué pasó, José García? No, profe, si le soy sincero, fue culpa mía, me puse a hacer otras cosas y me distraje. Por eso, póngale cariño, póngale amor a lo que están haciendo. Yo sé que eso requiere esfuerzo, pero háganlo, porque de ustedes depende aprender o no aprender. De ustedes depende ser buenos profesionales o no. Más en estas épocas donde pues, el conocimiento está ahí, pero si ustedes están pagando, están haciendo un esfuerzo de monetario, un esfuerzo de tiempo, háganlo bien para que aprendan. ¿Sí? Uno trata de hacerlo como profesor, como maestro, pues trata de hacer lo mejor posible y quiere que ustedes aprendan. Pero depende, el aprendizaje depende de ustedes finalmente, principalmente. Que me pregunten, que difieran, o sea,
si no están de acuerdo, si quieren que haya mejores metodologías o cosas, lo que quieran. O sea, para eso estamos aquí, para mejorar siempre. Pero depende de ustedes mismos también. Depende de su interés, de su interesa, de su dedicación a trabajar, y que se vea esa dedicación a poner cuidado y a tratar de entender las cosas. Entonces, de ustedes depende muchísimo aprender. Si no, pues no aprenden nada, y eso es triste. O sea, venimos acá es a aprender, venimos acá es a discernir el conocimiento. Se llama así, discernir el conocimiento, a que ustedes sinteticen, a que ustedes tengan nuevas ideas, ¿cierto? Aporten. Para mí es importante el aporte. O sea, si ustedes no aportan, si no hablan en clase, pues también están perdiendo una oportunidad. Hay que aportar a la clase, si no están de acuerdo con algo, si creen que pueden aportar alguna experiencia, eso es importante. Háganlo, alcen la mano, hablen. Aquí no estamos, yo no estoy aquí, todo lo contrario, abriendo todas las posibilidades a que todos hablen, a que todos se comuniquen, a que sea aún más dinámico todas las cosas. Pero hay que tener los conceptos claros. Entonces, por eso estamos en esta fase. Los videos son videos escogidos por mí. Cada vez más hay algunos que mantengo en algunas clases, pero yo siempre hago el pensum lo más dinámico posible y mejoro. Inclusive veo los videos que más les pueden servir a ustedes y videos de actualidad. Estos videos, por ejemplo, los últimos videos sobre los ciclos económicos, yo tenía otros videos de hace como 3 años, pero los cambié por estos videos porque los acaban de hacer, están en el año 2020 y están hablando precisamente de cómo funcionan los ciclos en esta economía y en esta actualidad. Entonces, eso es porque es aplicable, la economía es real, la economía es aplicable día a día. Por eso traigo a colación estos videos. Hago ese esfuerzo para que ustedes puedan entender aún mejor los conceptos. ¿Ok? Entonces, aprecien, por favor, ese esfuerzo. Es un esfuerzo de tiempo, es un esfuerzo de dedicación para ustedes, pues ese es el esfuerzo que hacen los maestros precisamente para que ustedes puedan aprender. Entonces, aprovechenlo. Profe, qué pena con usted. La verdad es que no, la verdad me levanté súper tarde y no puse atención a clase y no supe qué responder. Qué pena con usted. Yo sé que no se excusa y la verdad su clase es supremamente interesante. Qué pena no vuelva a pasar. Bueno, eso es importante. Estén pilas, estén aportando, preguntando, lo que quieran. Pero estén ahí, estén aprendiendo, bueno. A ver, Denny González, ¿qué opinas de lo que estoy hablando sobre el PIB per cápita? Profe, de esa pregunta no sé qué responder, pero he estado atenta. Pero con respecto a esa pregunta sí no sé qué responder. Pero como te estoy comentando, y les estoy comentando, pues de realmente, si miramos el PIB per cápita y si estamos hablando de 5 millones, es un ejemplo, ¿no? ¿Tú dirías que eso es real o no es real? Que no sería real. No es real, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Y es un indicador macroeconómico, significa que tenemos la riqueza mal distribuida, para empezar, ¿sí o no? Porque si yo no tengo acceso a 5 millones o muchas personas no tienen acceso a los 5 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Entonces, no, inclusive eso se da en términos, el PIB per cápita se da anualmente. Entonces, sería 12 por 5, 60. Entonces, vamos a suponer que yo digo que el PIB per cápita en Colombia es de 60 millones de pesos por habitante. Entonces, quiere decir que yo
que yo debería tener, o todos los colombianos deberíamos tener, ¿cierto? En esa división 60 millones, pero no es real, no se da. Pero sí es un Profe, indicador por eso es que dice que nosotros podemos vivir con un mínimo o menos de un mínimo. Sí, entonces, exacto. También uno tendría que ver cómo está el tema de los ingresos. Hay muchas personas, hay muchas familias realmente. ¿Ustedes qué creen? ¿El mínimo es el salario mínimo es un salario viable para vivir o ustedes creen que ni siquiera sirve para vivir? ¿Cómo lo ven? A ver, el salario Para mínimo. subsistir. ¿Sí alcanza uno a subsistir con un salario mínimo en Colombia? Apenas para cubrir el coste de vida Para básico. sobrevivir. Exacto, Para- profe, solo para sobrevivir. Solo para sobrevivir, pero Es muy increíblemente, básico realmente. Profe, pero también depende de dónde se viva, ¿no? Porque digamos en los pueblos ese mínimo alcanza para más cosas, pero las personas que vivimos en la ciudad no, pues no alcanza prácticamente para nada. depende de donde se viva también, ¿cierto? Muy cierto. En el campo podría de pronto servir mucho más ese salario mínimo, ¿cierto? Bueno, pero entonces hay estudios que dicen, estudios económicos inclusive creo que había unos estudios de Desarrollo y de otras entidades que no son del Estado, que hablan de que en Colombia el salario de subsistencia debería ser más o menos de 1.900.000, casi 2 millones de pesos. El de subsistencia. Entonces, en este momento está alrededor del 1.000.000 de pesos, ¿cierto? O sea que estamos por la mitad del salario de subsistencia. Bueno, esos son algunos estudios que hay. Y uno podría empezar a pensar que de todas maneras, cada vez que se actualiza el salario, cada año, ¿cierto? El salario mínimo mensual sube un X porcentaje del 5, 4, el 8%, etcétera, etcétera. La contraprestación que sucede siempre es que suben el nivel de precios de todos los bienes y servicios al siguiente año. Entonces, hay una semi-actualización del salario, pero que desafortunadamente se pierde con la inflación. ¿Sí ven la importancia de entender los temas económicos? Entonces, por eso hay muchas veces la pelea del salario mínimo se pierde porque muchas veces ni siquiera se actualiza al nivel corriente de la inflación o la elevación del nivel de vida, del costo de vida de los colombianos. Entonces, si se sube el costo de vida del colombiano, tradicionalmente de un año al otro ¿qué sube? Sube la gasolina para el transporte, ¿cierto? Sube el costo de los alimentos. Y si se sube en un 8 o 10% y se ha actualizado el salario en solamente el 4 o el 5, pues cada vez tenemos, ¿cierto? Estamos perdiendo esa capacidad de reacción del salario mínimo hacia la economía. Y yo no sé, hay algo, pero bueno, que mi mamá me ha dado a dar cuenta que, por ejemplo, me acuerdo más en un paro de camioneros, entonces me acuerdo hasta las empanadas, no, han subido 1.000 por el paro de camioneros, pero hay algo, es que ya se va ese paro, sigue normal todo, pero ya las empanadas no quedan a como eran 700 y no, ya quedaron a 1.000, eso Ya como se llama, como que ya no lo vuelven a regular el precio, sino lo dejaron a lo más caro, aprovechando el desorden, como... Eso se llama la elasticidad, ¿cierto? O inelasticidad precio de la demanda, se llama eso. Entonces, hay productos que o la inelasticidad del precio, es decir, que ya no vuelven cuando ya sube el precio, normalmente, sube el precio de un producto, de un servicio, es más difícil que vuelva a bajar, porque el precio se acomoda en el mercado, ¿cierto? Y la gente empieza a consumir a esos precios y la curva de oferta y demanda pues se han estabilizado en ese nuevo precio. Entonces es lo que pasa, hay precios que son elásticos, hay precios que son inelásticos, ¿cierto? Entonces,
y hay precios que son inelásticos, digamos, de ciertos productos. Entonces, el caso que tú estás planteando efectivamente es que se vuelven muy inelásticos, sobre todo en la economía. Entonces, si se ajusta un precio, sube la empanada, sube la gaseosa, y es mucho más difícil que vuelva a bajar. Eso es cierto. Eso pasa con cierto tipo de productos. Profe, pero una pregunta. Sí. Eso del PIB per cápita depende mucho como del modelo de negocio o el modelo de producción del país, ¿cierto? Porque pues yo me gusta informarme un poco del tema y he visto Sí. que países nórdicos como Noruega tienen un PIB per cápita de 15.000 algo de euros trimestralmente, que eso Sí. es como 67 millones, o sea, al año serían 4 veces más que Colombia. Y pues eso dependería también del modelo de negocio, ¿no? Porque pues de lo que me informaba, Noruega y todos los países nórdicos manejan como un tipo de producción o de política de capitalismo de Estado, en donde pues el país también actúa como una empresa. Entonces Exacto. pues Pero ese es actúan esas variables también, ¿sí? el modelo económico, de acuerdo. Por eso les decía que depende mucho también del modelo económico, que ahora casi todos son mixtos. Lo que tú dices es cierto. Hay digamos, los socialistas sacan a flote, digamos, como modelo socialista que funciona ese tipo de ejemplos de países como Noruega, Suecia, que sí funciona allá. Por eso yo les decía que más allá, detrás del modelo o del sistema económico que tenga el país, más allá de el modelo per se, pues está la gente que maneja el modelo y las intenciones de los que manejan esos modelos. Obviamente, pues les ha funcionado porque pues allá no hay, o sea, los niveles más bajos de corrupción están en esos países. Les ha funcionado porque efectivamente están hablando de un socialismo eh, eh, igualitario, socialismo en el que pues el bienestar y todo lo que está el Estado está en función de generar el mayor bienestar a sus conciudadanos. Hay inversión, hay desarrollo de toda la capacidad de infraestructura vial pública, o sea, ahí están digamos, todo tienen los trenes, bala, los trenes, o sea, hay desarrollo, digamos, y hay bienestar para la ciudadanía. Inclusive hay unos temas a tal grado de seguridad que no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en estos países, hay unas regiones de estos países y algunos lugares en estos países que no tienen cárceles porque no hay delitos, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que funciona es con base en la gente, en las personas que manejan los modelos, en los dirigentes. O Por hay eso, cárceles, pero son bien tranquilas, porque digamos, el que una vez mató a un montón de gente, un noruego, allá le dan hasta el PlayStation y todo, y no, sí, fresca la cosa. sí, digamos que se ven cosas también, obviamente existe delitos, obvio, pero pues digo que es muy diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos, y en todos estos países, pues están, desafortunadamente, pues estamos atestados de delitos y de personas en las cárceles, ¿no? Esto es increíble. Eh, pues por eso hablo de que los modelos son acorde con los dirigentes y con las personas que están detrás, que realmente hagan funcionar los modelos, ¿no? Profe, Sí. otro aporte más, hablando de eso, pues todos conocemos que Finlandia, digamos que tiene el mejor modelo de estudio del mundo, ¿no? Ajá, Y pues me educación. pareció interesante, entonces investigué también, ellos también manejan un capitalismo de Estado. Y Exacto. esa educación, digamos que se refleja en lo que usted dice, de que las personas tienen que ser, digamos que muy conscientes de cómo manejar su modelo y eso. Y encima, pues viéndolo el otro lado del capitalismo de Estado que ellos manejan, me informé y ellos manejan por habitante, ellos pagan de un 40 a un 60% de sus ingresos en impuestos y aún así no hay gente manifestándose ni peleando, porque es Exacto. un país muy justo, un país que pues sí tiene la igualdad como prioridad.
como prioridad. Lo que tú dices es cierto. Hay unos niveles muy altos de pago de impuestos, pero porque se les retribuye casi la totalidad a los conciudadanos. Luego, entonces es como dice uno, yo pago mis impuestos, pero porque es que los veo reflejados día a día y magnificados realmente, ¿no? Entonces, efectivamente, pues de los países que también mayores tasas de pago de impuestos tienen son ese tipo de países. Y efectivamente ahí se paga muchísimo. En Estados Unidos también, ¿no? En Estados Unidos se paga impuestos bastante altos porque por todo se paga impuestos, ¿no? Allá hay, por ejemplo, y ahí dependiendo del estado también, dependiendo del estado en Estados Unidos, los niveles de impuestos suben o bajan, pero también así su mismo nivel o la famosa calidad de vida también es más alta o es más baja, pues dependiendo de los niveles de impuestos que se estén pagando. Sí, eso es muy cierto. Y la educación, ¿no? Los modelos educativos allá son bien interesantes. La educación, pues, es gratis prácticamente, pero pues es gratis porque uno lo ha pagado en sus impuestos, ¿cierto? Aquí nosotros también tenemos educación, obviamente del Estado, la famosa educación pública, pero pues obviamente adolece de muchísimas situaciones, obviamente instalaciones, pues aunque todo eso ha mejorado también, no podemos negarlo, pues ha habido más inversiones en educación, en escuelas, en apoyar precisamente a los niños, ¿cierto? Que no tienen, pues mejorando sus niveles de alimentación para que efectivamente puedan, porque es que imagínense unos niños que no pueden comer, que no tienen desayuno, que no pueden almorzar, y entonces, pues todo este tema de los PAES y de los que se volvió otro tema terrible a nivel de la alimentación, a nivel de la corrupción, ¿cierto? Los comedores comunitarios y esto, que se robaron la plata. Es que es increíble cómo ha llegado a permear la corrupción a tantos niveles y a tantas situaciones, perjudicando a los mismos niños, que eso sí de verdad es un crimen total. Porque pues cuando se le deja de dar calidad de comida a los niños, pues también eso genera problemas a todo nivel, ¿no? Pero la corrupción, y sobre todo en estos países, pues ha generado esa situación, ¿no? Y lo que vuelvo les digo, la situación es que nosotros debemos cambiar con nuestro voto, tratar de elegir a las mejores personas posibles, precisamente, pero es nuestra función como ciudadanos elegir, ¿cierto? En estos modelos y no dejarnos comprarle el voto. Es que esa es otra situación complicadísima. Pero de nosotros depende, o sea, la democracia está para eso, para nombrar a las personas que realmente creemos que van a hacer un cambio positivo para el país y que van a hacer precisamente que cualquier modelo que sea, el modelo capitalista, el modelo socialista, funcione, pero funcione precisamente para el momento económico y para el momento político pues, del país. Hay que elegir, saber elegir, no dejarnos seguir comprando el voto, ni tener la apatía de no ir a votar. Ahí hay una situación bien complicada que nosotros estamos dejando cuando existe el abstencionismo, cuando estamos dejando de votar. Ya todos ustedes tienen más de 18 años, pero me imagino que no todos han votado en elecciones. A ver, díganme alguno que no haya votado, por ejemplo. De pronto si hay alguno que no haya votado, pues todavía es muy joven. Yo saqué la cédula la semana pasada. Ok, entonces no has todavía votado, pero hay que ejercer ese voto.
no por apatía, no por pensar que ya, como dicen, no, eso ya lo tienen todo cuadrado, no. Uno debe, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no vota, deja que los demás elijan por uno. Aquí es el principal problema precisamente de las elecciones y que todo el mundo dice que ganan y que ya están todas cuadradas, pero es porque, bueno, obviamente hay mucho de eso, pero, y hay mucho compra de votos, obviamente eso desafortunadamente existe, pero el mayor problema en Colombia para las elecciones es el abstencionismo, es decir, que la gente no sale a votar y no hay efectivamente calidad de voto. Entonces hay que ejercer la calidad de voto y eso hay que hacerlo precisamente ejerciendo nuestro derecho democrático a votar como ciudadanos. Ahí es cuando estamos haciendo un cambio, cuando votamos por quien nosotros realmente necesitamos, ¿cierto? Que cambien las cosas en el país. Entonces, eso es muy importante. Y eso es un tema económico también fundamental. Ejercer nuestra democracia, votar, porque eso es nuestro derecho democrático, y hacer todo lo que tengamos que hacer en nivel democrático para elegir a las personas que sí deben estar ahí. Yo sé que es difícil, y uno dice, es que política, es que muchas cosas, es que eso ya todos lo tienen cuadrados, que bueno, uno puede decir tantísimas cosas, pero deja que eso pase cuando uno no va y vota, para empezar, ¿no? Y nos debe interesar porque es el futuro de nuestro país. Y estamos en una sociedad democrática en la que a través del voto, precisamente, es que se cambian las cosas. O podemos hacer, digamos, buscar el cambio. Entonces, ese es un llamado importante también. Obviamente, tema de ética, tema de anticorrupción, pero sobre todo también a tomar buenas y sabias elecciones, saber elegir y buscar elegir a las personas que realmente puedan hacer un cambio. Bueno, bueno muchachos, entonces, diciendo esto, vamos a seguir mañana mirando un poquito esto y los otros videos. Bueno, aquí como ustedes pueden ver rápidamente, están unas definiciones de producción, de productividad, de efectividad, de división del trabajo, de la especialización, de valor agregado. Entonces, vayan viéndolo, vayan leyéndolo para mañana, para que los tengamos los conceptos claros. Bueno, mañana yo puedo ir preguntando a alguien sobre estas definiciones. No es que se las aprendan de memoria, es que las tengan, que sepan cuáles son, que tengan una lógica lo que están aprendiendo, ¿cierto? Y que tengamos más o menos claro que cada uno de los conceptos. Entonces, por ejemplo, definiciones varias en economía. ¿Qué es efectividad? Entonces, sabemos que es eficiencia más eficacia. Sabemos que es eficacia, cumplir con los objetivos logrando la meta. Sabemos que es eficiencia, es cumplir con los objetivos ahorrando recursos. Sí, cosas sencillas, pero es entenderlo. Entonces, a mayor efectividad, entonces mayor productividad, ¿cierto? Hay que buscar siempre entonces en todo lo que hagamos, pues que seamos efectivos, que seamos eficaces, tanto eficaces como eficientes. Entonces, que logremos las metas y cumplamos las metas y los objetivos ahorrando recursos, las dos cosas. Bueno, está la división del trabajo, la especialización, el valor agregado, la agregación de valor, la generación de valor y la eficiencia productiva. Precisamente las empresas lo que siempre andan buscando es mayor productividad. Lo que nosotros en nuestro trabajo básicamente siempre buscamos es ser más eficientes, ser más eficaces, ¿cierto? Y esa eficiencia y esa eficacia lo que nos da es una mayor efectividad que nos da una mayor productividad normalmente. Entonces, por eso es que siempre se dice, oiga, usted no fue productivo el día de hoy, ¿no? Como dicen, oiga, como que usted estuvo allá y no fue productivo. Uno es productivo cuando también estudia y aprende
ahí es cuando es productivo. Cuando captó la esencia de la clase, es productivo. Entonces, seamos productivos a todo nivel, siempre. ¿Ok? Bueno, muchachos. Acá preguntan lo mío. Debo entrar en ese parcelador docente y acá sale el botón añadir un nuevo tema de discusión. Ahí empiezo a hacer clic y pongo desde el jueves pasado. Sí, señor. Sí, por favor. ¿O usted tiene que modificar algo para que yo sí pueda entrar o no? No, ahí tú puedes agregar. ¿Ya puedes Bueno. agregarlo? Sí. No lo he hecho porque pensé que era que usted tiene que mandar, cuadrar algo especial, pero si no, pues ya lo hago ya. Sí, ahí lo puedes ir haciendo. Cualquier cosa, si no, me escribes por el chat. Bueno, tranquilo. Sí, señor. ¿Vale? Bueno, muchachos, entonces, por favor, pónganse todos en cámara, porque necesito verlos en la cámara. Necesito verles la cara. Vea, profe, rectifique que no estoy durmiendo. A ver, ¿dónde anda? No lo veo durmiendo. Ah, sí lo veo. Juan Pablo, no lo veo. No, presente, profe, presente. Jason. Juan Pablo, no lo veo. Ya me pongo en cámara, profe. ¿Qué anda, Juan Pablo? Listo, profe. Laura Valentina, no te veo. Ahora sí, Alexandra. Jackie, ¿qué pasó con Jackie? Jackie no estaba, toca ponerle falla. No sé cómo. No los estamos viendo. Estamos 16 y somos 17. ¿Quién falló? A ver, rápidamente. Entonces, aquí está Juan Pablo. Presente. Jackie Romaña no la veo. Presente, profe. Es que estoy haciendo una cosa. Jefferson, Estoy bueno, con mis a ver. primas, profe. Pero presente. Vea, una duda, perdón, en lo de esto del docente, no es que ¿es cada uno industrial, uno para social o solo es uno para el grupo? Porque creo que el joven José ya estaba para esto. No, en este caso, pues tú estás como representante de ese grupo, pero los dos deberían hacerlo. Pero si solamente uno lo hace, no hay problema también. Con que uno lo haga, está bien. Entonces, entonces es que ya él ya estaba haciéndole, José, entonces, no sé. No, tranquilo, pues pueden intercalarse también, pero si ya él ya lo está haciendo, no hay problema. ¿Bueno? José lo está haciendo. Profe, es una pregunta, es que si me profe, cayó. ya vi que está yo habilitado. José está habilitado, ¿cierto? Listo. Pues siga haciéndolo, José, en ese caso. Gracias, Julio Eduardo, de todas maneras. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Profe, es que se me cayó el internet. A ver si me llamó o algo. Sí, vamos a llamar a lista. Pónganse pilas. Vamos a llamar a lista rápido. Listo, profe. Juan Pablo. Juan Pablo. Presente, profe. Juan Andrés. Presente, profe. Johan Sebastián. Presente, profe. Okay. Jason. ¿Fuentes o cierra, profe? Jason. Ah, es que está Jason Fuentes, ¿sí? Jason Fuentes. ¿Jason Fuentes no está? Está conectado, profe, pero está quieto. Creo que se le traba el internet. Jason Fuentes. Está como mal del internet, pero ahí está conectado. José Luis. Ahí está. Yo presente. Ok. Jefferson. Aquí, profe, presente. Ok. Gracias. Jason Ferney. Presente, profe. Ahí sí está Jason. Ok. Yelixa. Presente, profe. Ok. Y Denny Juliet. Presente, profe.
Judy Vamos a ver, un Carolina. día de clase es sesión, ¿cierto? Se le dice sesión. Sí. Una clase es una sesión. Ah, bueno. Una clase, una sesión. Judy Carolina. Judy Carolina Hay Duarte. problemas de internet en la casa. Sí. Girley Alexandra. Aquí, profe. Aquí. Ok. Listo. María Paula Herrera. Ah, profe. ¿Dónde María Paula es así? Ah, ok. Jorge Jason. Profe Jorge no llegó. Laura Valentina. Presente. Julio Eduardo Rojas. Está. Jacqueline. Presente, profe. Jacqueline, ¿en qué negocio anda Jacqueline? Que pues ya está haciendo el desayuno todavía. Michelle Daniela. Profe, estoy con mis primitos, está en clase. Presente. Michelle Daniela y Lady Johanna. Presente, profe. Ok. Muchachos, entonces nos vemos mañana. Mucho juicio. Profe, qué pena, disculpe, es que cuando me estaba llamando se me cayó el internet. ¿Puede verificar si estoy en lista? Gracias. Jason Fuentes. Jason Fernández. Sí, no, ahí está positivo. Jason Fuentes de Ingeniería Industrial. Sí, ahí tiene su chiquito de que asistió. Sí, tranquilo. Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Mucho Listo, gusto. profe, muchas Chao, gracias. profe. Hasta luego. Profe, Hasta luego. parcelado, Hasta luego, listo. profe. Chao, profe.